Somos varones, guerreros de verdad, forjados en su amor, llenos de su bondad, conforme al corazón del Padre Celestial. Luchamos con valor, sin temor al final. Dios les bendiga, amados hermanos. Voy a compartirles una reflexión para gloria de nuestro Dios. Esta se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 30 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjese, amado hermano, que en esta parte muchas veces se cree que la libertad es poder elegir y poder hacer lo que uno quiere, cuando realmente la libertad es tener la voluntad y querer hacer lo que realmente Dios quiere que hagamos. Eso es verdaderamente la libertad. Hay muchos tipos de esclavitud el día de hoy. Mucha gente vive esclava a sus pecados. Aquellos que no han sido libres viven esclavos a su pecado, esclavos al dinero, esclavos al alcohol, esclavos a las drogas, esclavos a la lujuria, en fin. Y a través de la historia hemos visto que el enemigo ha aprovechado esto para esclavizar a la gente, para tenerla atada. Pero veamos qué es lo que dice el Señor acerca de la verdadera libertad y acerca de lo que realmente hablaba nuestro Señor Jesús en esta parte. Había un testimonio, amados hermanos, había un testimonio. Juan el Bautista había testificado sobre nuestro Señor Jesús. Nicodemo aún había aparecido de noche y decirle a nuestro Señor: sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer y decir las cosas que tú haces si Dios no está con él. Aún vemos también la mujer samaritana que fue y testificó: he visto a un hombre, he visto al profeta, aquel de quien habló Moisés, que él ha dicho todo en cuanto a mi vida ha sido pasada. Y por esa testificación hubo un avivamiento en Samaria. Gloria a nuestro Dios. En Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, le decía a los fariseos y a los escribas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aún recordamos en su bautismo, el Padre dio testimonio: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos también que por las obras nuestro Señor Jesús daba testimonio de quién era Él. Vimos que convirtió el agua en vino. Vimos también cómo sanó a un hombre en el estanque del Siloé, un enfermo de hace 38 años enfermo, dice la palabra. Dio vista a los ciegos. Más adelante vemos que resucitó a Lázaro incluso. Por esa parte, muchos en esta parte decían que él testificaba sobre él mismo, que él daba testimonio sobre él mismo, cuando en realidad las obras, las escrituras, el Padre, Juan el Bautista, Nicodemo, etcétera, etcétera, daban testimonio de lo que nuestro Señor Jesús era. Alguna vez yo creo que a todos nos han acusado de algo injusto. Y recordemos esto es parte de lo que el Señor nos hablaba en el Sermón del Monte, que por su causa seremos vituperados, trataremos de ser, van a tener un testimonio falso sobre nosotros, pero es por causa del Evangelio, muchas veces por causa de envidia, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Eso a veces lo dicen ya sea por envidia o por muchas otras razones, pero el testimonio de nuestra vida es lo que habla. Dice la palabra que cuando quieran hablar de alguien, que debe de ser con 2 o con 3 testigos, y si no puede convertirse en algo cierto. Lo mismo pasa en las leyes de hoy. Cuando acusan a alguien tiene que haber testigos, tiene que haber pruebas, si no solamente son puras palabras. De esa manera se le acusaba al Señor, cuando el Señor incluso había caminado sobre el agua, había alimentado a más de 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. Aún así él era acusado de que daba testimonio de sí mismo, cuando la palabra daba testimonio de él. Incluso la gente creía en él porque el Señor no escucha a pecadores, decían ellos.
Y bueno, creo que el mayor milagro que vemos aquí es la libertad. ¿Cómo se puede ser libre? Esa sería la pregunta. ¿Cómo alguien puede ser libre? No es en nuestra fuerza. No es en nuestra fuerza. Dice más adelante: de cierto os digo, el Señor le respondía, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Los fariseos respondían, cuando Jesús le decía que serían verdaderamente libres, si conocieran la verdad, serían verdaderamente libres. Ellos se basaban en su linaje, ellos decían, nosotros somos linaje de Abraham, nosotros nunca jamás hemos sido esclavos, decían. ¿Cómo dice seremos libres? Si vamos a la historia de Israel fue esclavizado muchas veces. Fue esclavizado por Egipto, fue esclavizado por los babilónicos, fue esclavizado por los griegos. En ese tiempo estaba esclavizado, daban tributo a Roma. Sin embargo, ellos decían, pero nosotros tenemos un linaje. Y hoy en día vemos que el hecho de que hayas nacido en lo que dicen la famosa cuna cristiana, eso no te da ninguna garantía de salvación. La salvación viene de Dios. La salvación viene de ese encuentro que tenemos con nuestro Señor, cuando nos enfrentamos a la realidad de que somos pecadores, de que hemos fallado al Padre, de que hemos cerrado al blanco. Es cuando nos damos cuenta y nos hacemos la pregunta. Sabemos que hemos fallado a la ley, pero sabemos que también Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos, y eso es lo que nos da libertad. No es por nuestro apellido, no es por de dónde venimos, es porque el Señor nos ha hecho libres. Y eso es lo que el Señor les decía. Más adelante le dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo creo que conocemos gente así, gente que a lo mejor en los trabajos, ¿no? Vemos gente que cobra su sueldo, su salario, quizá el viernes, el sábado, y ya para el lunes o martes ya está pidiendo para los pasajes porque se lo gastó todo. Gente que vive esclavizada, pagando a empresas ropa, tenis, teléfonos, electrodomésticos, etcétera. Hoy vivimos en un mundo que se ha materializado tanto, que ha puesto por encima las cosas, que día a día te lanza diferente propaganda para decirte, no estás satisfecho con esto, compra esto otro. Este teléfono ya está desactualizado, cómprate uno nuevo. Vivimos en un día así, en lo cual el mundo busca que estemos esclavizados, que estemos viviendo, persiguiendo la semana, cuando nuestro Señor nos hizo libres. Y nos dio sabiduría para la administración, para que no caigamos en eso. Dice la palabra en Deuteronomio que nosotros seremos una nación bendecida, que otras naciones van a ver, otra gente va a ver nuestra situación y va a decir, yo quiero ser como ellos, que vamos a prestar y no vamos a pedir prestado, porque incluso la palabra en Proverbios 22:7 dice que el que presta es esclavo del que el que recibe prestado, es esclavo de aquel que presta. Aún vemos que el Señor en eso nos dice cómo debemos de vivir. ¿Y cómo ser libre? Dice, el Hijo debe de libertarte. No es algo que viene de tu fuerza, no es algo que uno pueda hacer, libertarse solo. Jesús, el Hijo de Dios, tiene que libertarte. Y más adelante nos dice que tenemos que venir a la palabra y permanecer en la palabra. Debemos ser esos creyentes que busquen antes que la comida, busquen la palabra de Dios. Como decía Job, temprano, en la tarde, en la noche, busquemos de nuestro Dios a través de la oración. La oración no es como un salvavidas o un paracaídas que solamente se saca o se usa cuando se necesita. No, hay un dicho en la Tanaj, en la ley oral judía, un dicho que me gustó, que habla acerca de la oración: honra al médico antes que ocupes de él. De esa manera tenemos que buscar a nuestro Dios, orando todo el tiempo, como dice la palabra. Y en la palabra es donde tenemos nuestra defensa. ¿Cuánta gente no está aprisionada, no está en la cárcel injustamente, acusadas de un delito que no cometió? Hay mucha gente así, mucha gente, más en nuestro país, que está esclavizada por no conocer la ley. De esa manera tenemos nosotros que buscar la ley. Venir en la palabra dice que seremos verdaderamente discípulos. Discípulos son esas personas que buscan de Dios, que buscan seguir aprendiendo, seguir creciendo. No debemos estancarnos, hermanos. Debemos de seguir creciendo cada día.
Decía Howard Hendricks en su libro Enseñando para cambiar vidas: el que deja de aprender va a dejar de enseñar. Y nosotros estamos mandados a enseñar a la siguiente generación, en la mañana, en la tarde, en la noche, al despertarse, al levantarse, en todo tiempo buscar enseñar a nuestros hijos y enseñar a otros. Y el Espíritu Santo te hace una nueva criatura. Recordamos en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y, amado hermano, cuando el Señor decía esta parte, que el Hijo es el que te hará libre, vemos la respuesta que nos dice en Hebreos. En Hebreos nos habla esa parte. Porque ¿quién podría libertarte? ¿Quién sino solamente Dios podría libertarnos? Hebreos 7:23 dice así: los sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Gloria a Dios. Eso es lo que hizo el Señor. Él nos redimió. ¿Qué significa redención? Pagar el precio. Él pagó el precio por nosotros. Es como si fuéramos acusados de romper la ley de Dios y nosotros no tuviéramos para pagar. Nuestro Dios se hizo carne, dice la palabra de Dios, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él se hizo carne, dice que habitó entre nosotros, como dice en Juan 1, y vimos su gloria, dice, pero Él se hizo carne y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vivió una vida justa. Y esa vida justa, amado hermano, esa vida justa que nosotros no podemos vivir, Él la vivió. Cuando nuestro Dios, Él no ve nuestro pecado, sino Él ve a su Hijo clavado en la cruz. Y dice que aquellos que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando venimos a Cristo. No nos cansemos de proclamar la palabra, no nos cansemos de evangelizar, de hablar, de predicar cada día. Recordemos que nuestro Dios nos ha salvado, nos ha redimido, porque dice en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amado hermano, recordemos esta palabra, que el que viniera al Hijo será verdaderamente libre, porque el Señor vino a deshacer las obras del diablo. Él es a lo que vino. Amado hermano, tú eres libre. Recuerdo, hay un libro que se llama 12 años de esclavitud. Salomón Norwood era un joven que a los 30 años fue esclavizado. 12 años estuvo siendo esclavo, pero él fue alguien que nació libre. Él pensó que era un error cuando fue secuestrado y llevado en Estados Unidos. Él estaba, esta historia se platica de ahí, por los años 1800, cuando la esclavitud en algunos estados era legal. Él fue llevado de un estado donde él vivía y gozaba de su libertad, con su familia y con sus hijos. Fue llevado a un estado donde la esclavitud era legalizada. Él pensó, cuando estuvo secuestrado, lo drogaron y amaneció con grilletes en los pies. Él dijo: debe ser un error, yo soy libre. Él exclamó que era libre, pero aquel que lo había secuestrado lo golpeó, lo latió, lo flageló severamente y le dijo: no vuelves a decir que eres libre, tú ya eres esclavo. De esa manera, hermanos, cuando alguien quiere ser libre, el enemigo busca flagelarte, busca decirte, engañarte, mentirte diciendo que eres esclavo, pero no. Cada vez que haya ira en tu corazón, acuérdate, ya no soy esclavo de esos pensamientos. Cada que venga la lujuria a tocarte la puerta, recuerda, yo ya no soy esclavo, yo ya soy libre. Cuando venga la bebida, el alcohol, recuerda, tú ya eres libre. Dice, hay un dicho, ¿verdad?,
que dicen por ahí que los cristianos no tomamos, no fumamos, pero ¿qué tal comemos? Dice la palabra, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Seamos santos, hermanos, y vivamos para gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga.